Y efectivamente la dificultad mayor a la hora de ver hacia la frontera del sur de los Estados Unidos es que la movilidad de seres humanos no solo es de los que se desplazan de México hacia los Estados Unidos, sino de los que vienen de otras partes de América e incluso de otras partes del mundo que algunos utilizan a México para terminar llegando a Estados Unidos, ¿no? Pues, hay como que tener un pulso preciso de cómo observa este problema el gobierno estadounidense, qué cambios ha tenido, cómo se lo plantea y hasta dónde hay una posición que no sea estrictamente una posición del gobierno estadounidense, una posición estrictamente nacional, una posición fundada en el más recalcitrante de los nacionalismos, que probablemente eso sea, porque Estados Unidos siempre habla de libertad de comercio en la medida en que les benéfica, cuando no habla de otras cosas, ¿no? Gracias. Aprovecho las dos últimas preguntas para tratar de articularlas en una sola respuesta. Mes de noviembre de 1993 estaba por firmarse el Tratado de Libre Comercio, pero el Congreso norteamericano, que tenía una nueva conformación después de que había sido derrotado el candidato del PRI a la presidencia de Estados Unidos, George Bush padre, y que ganó Clinton, y que plantea que había que modificar algunas cosas ambientales, el tema del vidrio y el tema de los cítricos, y el tema de los derechos laborales. Carlos Salinas emprende una campaña muy agresiva en términos de medios. Yo nomás quiero comentarles que el gobierno mexicano, para que se firmara el TLC, gastó $100 millones en cabildeo, y para la reforma migratoria no ha gastado $1, porque considera que puede afectar sus relaciones con Estados Unidos. Bueno, en aquel contexto de 1993, Carlos Salinas hizo toda una tournée, toda una serie de visitas a Chicago, California, Texas y al Congreso. Y el argumento de peso es, si no firman el TLC, hordas de millones de mexicanos hambrientos van a invadir Estados Unidos. Y yo los conozco, son peligrosos. O sea, de alguna manera el otro complemento es muy harvariano, ¿no? Entonces, ahí como el Estado mexicano aceptó firmar el Tratado de Libre Comercio en una situación de asimetría, donde no lograron meter el capítulo de migración. Hubo un intento en que el gobierno mexicano dijo, queremos que se discute el tema migratorio, y tímidamente se dijo, está la experiencia europea. Y Estados Unidos lo desechó con el siguiente argumento, aceptamos meter el capítulo migratorio si ustedes aceptan que entre el petróleo. Y automáticamente el Estado mexicano se replegó. Recientemente, cosa de semanas, comentábamos, hoy Estados Unidos tiene acceso directo al petróleo y todos los recursos naturales, y el tema migratorio no se ha modificado nada. Las migraciones del 2006, la Universidad de Chicago está por sacar un libro de las marchas del 2006, son las marchas ciudadanas más importantes de toda la historia de Estados Unidos. Hay fotografías de la Main y de la Broadway, son 14 calles llenas de migrantes de todo el mundo. Y uno dice, ¿qué pasó con ese poder ciudadano? Y es un poder ciudadano que está difuminado. Se materializó en estas marchas que salieron parte de los 12 millones a las calles, pero el sistema tiene sus canales, tiene sus resortes. Lograron echar atrás las leyes que consideraban más antimigrantes, pero no se ha convertido en un poder. Cuando se hacía esta intervención, yo recuerdo, hay un condado en el norte de la ciudad de Chicago que se llama el condado de Cook. El 80% son latinos, pero todos los funcionarios son anglos. O sea, que se reproduce esa fragmentación del poder latino, que son muchos pero muy fragmentados. Y está la experiencia cubana, relativamente 1 millón de cubanos, pero que tienen una representación 1000 veces política que la que tienen 12 millones de mexicanos. Entonces, está el tema de la cultura política, las etapas políticas, pero como el Estado mexicano nunca ha tenido una posición de apoyo. Ha sido un discurso de aprovechar a los mexicanos ante el Estado norteamericano, pero es un enfoque como el que tenía Fox. El enfoque de Fox era hacer casas
Guanajuato para vender más botas y para vender más espárragos. Finalmente, el planteamiento del gobierno mexicano es el mismo. Los mexicanos nos pueden ayudar a vender más chiles enlatados, un poco más de fruta, pero no como ciudadanos transnacionales. Entonces, ahí esas lecciones. No hay duda, ahora que vemos el tema de que se incrementa, vuelve a crecer la migración de frontera sur, Estados Unidos, primero pasa lo de Michoacán, y sigue todavía prófugo el Bin Laden michoacano, famosa tuta. Pero recuerden que la parte más cruenta, el Estado Mayor norteamericano dijo, si no pueden, yo intervengo. Primera llamada. Hace 2 meses el Estados Unidos dijo, ahí van 85 millones de dólares para que sellen la frontera sur. Inmediatamente anuncia el secretario de Gobernación que van a bloquear la bestia. Van a impedir que los migrantes tomen el tren. 3,000 integrantes de todas las fuerzas policíacas andan persiguiendo a los migrantes para que no se suban al tren. Todo van a intentar por la costa y lo están intentando por la selva y lo están intentando masivamente en todos los autobuses. Autobuses que como tradición tienen de entregarle a los migrantes a los ceros. Entonces, ahí no hay duda que en términos de política migratoria, la jetatura, la importancia, el poder que tiene Estados Unidos es enorme. Y eso en parte explica ese tipo de medidas, quizá el Plan Sur, pero con un Estado mexicano que decimos es el logro filantrópico del siglo XXI. Y como decíamos, al día siguiente el logro estaba ahí, aunque tenga cara de monaguillo escogido por Televisa. Pero el autoritarismo, la posición vertical, la fuerza es el Estado soy yo. Y los ciudadanos son invitados a los espacios del Estado, pero no cambia la actitud. Entonces, ahí no hay duda que nuestra autonomía es muy reducida. Me voy a la primera pregunta del doctor de la Vega. Teníamos una integración de los mercados laborales, Ángel. Los de Guanajuato, los de Michoacán, Zacatecas, Jalisco, antes, en los 90, principios de los 90, ellos tenían perfectamente conocidos los mercados laborales, los primos, sobrinos, los paisanos, avisaban cuando había una chamba. Ellos sabían, se veían jovencitos de 15, 16 años y decían, mira, ya no lo metas a la prepa, ahí hay chamba, en el cemento, el jardín, en los janitors, el restaurante, y la gente iba y venía sin papeles, estaba prácticamente, se estaba firmando el TLC y no se modificó. Es más, con el TLC crece la migración del 94 al 2007, es un crecimiento explosivo de las migraciones. Yo estoy convencido que hay una integración, pero hay un libro que escribió 2 colegas, Raúl Delgado y Jens Seibert, que apareció primero en Estados Unidos y luego en México, y donde manejan todo el análisis de las cadenas productivas industriales en México, y aquí dicen, lo que se ha hecho es que México se ha convertido en una enorme maquiladora, es ensambladora. Finalmente lo que exporta México es fuerza de trabajo a través de la maquila y fuerza de trabajo en vivo. Entonces creo que son 2 articulaciones diferentes y los mercados laborales han cambiado mucho. Si con el TLC 20 años después se hubiera dado una especialización que se orientara hacia la Unión Europea, diría uno, bueno, ¿por qué la Border Patrol ha invertido cerca de 30,000 millones de dólares en militarizar la frontera? Si fuéramos buenos vecinos, si fuera una integración, ¿por qué están ahorita los vigilantes tejanos nuevamente con ametralladoras persiguiendo mexicanos? Y hay un académico de la Universidad de Washington que falleció hace 2 años que él planteaba estos 30,000, 32,000 millones de dólares que ha gastado la Border Patrol. Si se hubiera hecho un pequeño plan Marshall para las zonas de alta migración internacional de México, quizá la situación sería distinta. Pero hay que recordar lo que le dijeron a Serra Puche cuando la crisis del 94 y en el 95 fue al Congreso. Los congresistas norteamericanos le dijeron ni $1 para gobiernos ineptos y corruptos como el gobierno mexicano. Y Clinton tuvo que apelar a alguna de sus prerrogativas para tomar la decisión presidencial y apalancar el salvamento de la economía, pero hipotecando los depósitos de Pemex en Manhattan. Entonces yo creo que sí se ha ido dando una integración asimétrica y sus tentáculos son las armadoras de Hermosillo, de Chihuahua, de Saltillo, de Aguascalientes, de Silao, de Puebla y de Cuernavaca. Pero el resto sigue persistiendo en México profundo, altamente precarizado. Y lo comentamos con la doctora Toña Barrón, precarizados aquí y precarizados en Estados Unidos y precarizados en Canadá. La precarización transnacional o la transnacionalización de la pobreza. Entonces,
lo que yo veo ahí es una beta que tenemos que estar estudiando permanentemente. Hoy Raúl está trabajando la otra beta, más de 1.100.000 migrantes mexicanos en el mundo con un nivel académico superior a licenciatura. El doble de doctores en ciencias de los que tenemos en México. Entonces, bueno, ahí hay otra beta más, pero creo que esa no solamente es una pregunta, es una línea de trabajo que tenemos que apelar a la especialización de segmentos específicos. En la reforma migratoria, esto porque ellos, hay un lobby de las organizaciones sociales migrantes, del Consejo La Raza, de los chicanos, que tienen 4 años trabajando, cabildeando. Hay un dirigente, Eliseo Medina, que es discípulo de César Chávez. Él salió de una comunidad de Huanusco, Zacatecas, y fue formado por César Chávez y ahora es el dirigente de los Janitor, de un sindicato que aglutina 4 millones de trabajadores. Y tienen 4 años cabildeando con marchas, con cartas, con llamadas, con huelgas de hambre, y no ha sido posible modificar. Pero hay un atisbo importante. En 1986, cuando se dio la famosa Simpson-Rodino, fueron los gobiernos republicanos los que han hecho las reformas con mayor aperturas a los migrantes. Y ahora, ¿cómo se le llama a Obama en Estados Unidos? The Chief of Deportation. Es el jefe deportador de Estados Unidos. Ahí nos engañó a todos con su look de San Martín de Porres y finalmente termina deportándonos más de 2 millones de migrantes. Pero no está descartado que en un escenario donde los republicanos ganen el control con su pragmatismo y respondiendo a los grupos empresariales de la agricultura, 83% de la fuerza de trabajo en la agricultura es latina, mayoritariamente mexicana y mujeres. Y a la construcción y a los servicios, que son muy importantes, que efectivamente no sea la gran reforma, sino que hagan un menú. Y yo creo que el antecedente son los Dreamers. Lo único que ha hecho Obama ha sido los Dreamers. Y este tema de los Dreamers es muy interesante. Parece que el CIDE tiene el 16 o 17 un evento sobre educación transnacional y la integración de los Dreamers en México. Hace 2 años en la Feria del Libro en Los Ángeles, California, Jorge Bustamante, que fue el fundador del Colegio de la Frontera Norte, dijo lo mismo que el Rey del Tomate, con la diferencia que Jorge Bustamante pues, es doctor, es una institución, y el Rey del Tomate pues, era un experto nada más en invernaderos. Jorge Bustamante dijo, los Dreamers les van a cerrar mayoritariamente las puertas en Estados Unidos y un segmento va a regresar a México. Y va a ser un segmento de nuevos líderes que van a llegar a cuestionarlo todo. No va a ser fácil su integración, pero puede convertirse en una inyección de talento, de energía binacional. Son profesionistas, son bilingües, tienen una ciudadanía, están acostumbrados a pagar impuestos y a exigir eficiencia y transparencia. Entonces, nuevamente, esta es una línea de investigación y una línea de trabajo. El tema de la doctora Josefina Morales, todo este tema del trabajo desde abajo. A mí ayer me llegó la propuesta que se hizo en el Congreso de Oaxaca y me gustó mucho porque es una propuesta que retoma cosas del colectivo, cosas de las organizaciones mixtecas de Oaxaca en Chicago y en Los Ángeles y que están planteando ante el Congreso de Oaxaca. Entonces, esto nos mueve a los académicos que estamos esperando la gran revolución, el gran partido, el gran líder, el gran movimiento, y creo que esta perspectiva nos crea otro tipo de planteamientos. Y nuevamente aparece lo de Polanyi. Cómo las organizaciones sociales pueden empezar a construir ese cambio desde abajo, desde los municipios, desde las comunidades. En este sentido, las comunidades del sur nos llevan ventaja por el sentido de pertenencia comunitaria. Las sociedades del norte, rancheras, individualistas, con el sentido de la propiedad privada, como es mucho más difícil. Pero hay experiencias interesantes en Coahuila. El padre Pedro Pantoja presentó un documento hace 15 días que se llamaba